En la conferencia matutina del día de hoy, así como en las de la semana pasada, el tema central ha sido el debate sobre si se está violando el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá por parte del gobierno mexicano o no. En ese terreno, el presidente de México ha sido muy enfático. México no está violando en absoluto el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá en lo que se refiere a la cuestión energética. Ya ese Homero te bailó sabroso, papá. Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor. Para tener mucha precisión en esto, me voy a permitir leer solamente esta es la parte que quedó en el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá en el capítulo 8 relativa a la cuestión energética de nuestro país. Fueron sustituidas más de 100 páginas que ya había prácticamente negociado el gobierno de Enrique Peña Nieto con el gobierno norteamericano y canadiense sobre la entrega de la soberanía de México sobre sus recursos energéticos. Pero dada la insistencia y la persistencia del licenciado López Obrador, que aún no era presidente en funciones, pero ya era presidente electo, ese capítulo 8, esos 100 cuartillas se fueron al basurero y fueron sustituidas por una redacción que esencialmente planteó el licenciado Andrés Manuel López Obrador a través de su representante. ¿Qué dice el capítulo 8 del Tratado Estados Unidos-México-Canadá? Dice artículo 8.1, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos sobre los hidrocarburos. Fíjense nada más, queda clarísimo. Entonces, si el gobierno mexicano, como dice aquí, se reserva el dominio de todos los hidrocarburos, y es un acuerdo firmado por el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Más aún, número 1, dice, según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones. Es decir, lo que vale en este tratado es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como la de Estados Unidos y Canadá en su territorio, en lo que compete a sus propias cuestiones internas. Y también se respeta el pleno derecho, el pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Yo creo por eso, porque se respeta el pleno derecho de los procesos democráticos de estos tres países, es que México estuvo en las negociaciones, por un lado la representación de Peña Nieto y por otra la del licenciado López Obrador, aún siendo él presidente electo, no presidente en funciones. Y en el punto número 2 dice, en el caso de México, escúchese bien, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen que, 1, México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. O sea, las propuestas, por ejemplo, que envió el presidente de México para modificar el artículo 28 constitucional, el 27 y el 25 sobre cuestión de energía eléctrica, es, de acuerdo a este tratado, México no violó nada ni violentó nada, como los conservadores de México y de Estados Unidos quisieron dar a entender a través de la mayor parte de los medios de comunicación. Lo vuelvo a leer para que quede muy claro. México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Ya para que nadie se haga bolas. El presidente puede enviar las iniciativas que considere pertinentes y no viola para nada este tratado que está firmado por el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Y número 2, México tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos, todos los que estén en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico
de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí más bien de lo que se trata es que si algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos o de Canadá pretenden imponer su criterio sobre si el presidente puede o no y los mexicanos modificar nuestra Constitución, ellos son los que estarían violando este Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, porque aquí expresamente se habla de que se van a hacer las cosas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna. Entonces, cualquier reclamo que venga de algún gobernador de Estados Unidos o de México o de algún senador o miembro del Parlamento de Estados Unidos o de México sobre que se está violentando el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, los que lo estarían violentando son ellos porque no respetan el derecho legítimo de nuestro país y de nuestro gobierno de modificar la Constitución cuando así convenga a los intereses nacionales. Y además tenemos el Estado mexicano y nuestro pueblo la propiedad inalienable e imprescriptible sobre los derechos de los hidrocarburos que están no solamente en el subsuelo, sino también en el mar patrimonial y territorios adyacentes. Fíjense nada más. Entonces, lo que está en el fondo es que el presidente mexicano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho propuestas audaces. Por ejemplo, él ha planteado la necesidad de la integración de todo el continente americano, no nada más de Latinoamérica, y esa integración la plantea de manera audaz sobre la base del respeto de la soberanía nacional. Es decir, es una integración no subordinada a otros países, sino con respeto pleno a la soberanía, como también se establece en lo que acabamos de leer en este capítulo del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Entonces es una propuesta audaz que está causando escozor, revuelo, porque no pensaban que un presidente de un país como México pudiera adelantarse con este tipo de propuestas a gobierno, sobre todo Estados Unidos, que es el país, pues militarmente y bueno, económicamente ya va reduciendo su presencia, pero militarmente a nivel planetario. Por otro lado, el presidente, para poder hacer estas propuestas audaces, como él lo dijo el día de hoy en la conferencia matutina, no lo podría hacer si no tuviera el respaldo y el apoyo de nuestro pueblo. Y como se ha demostrado ya N veces, a pesar de las fake news, el presidente de México, en la encuesta internacional, pues es el segundo mejor posesionado de de casi 200 países del planeta. Ahora, a eso hay que agregar que el presidente de México ha centrado su atención en dos temas ahorita muy fuertes. Lograr la soberanía energética, por eso él dice no vamos a dar ni un paso atrás en este terreno, ni se está violando el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, y evidentemente que con la construcción de la refinería en Dos Bocas y la compra de la refinería en Deer Park, México en pocos meses será autosuficiente en energéticos. Estaremos logrando nuestra soberanía energética. Y por el otro lado, ligado a este tema, está el de la soberanía alimentaria, que hay que decirlo con mucha claridad, en estos días se acaba de entregar miles de toneladas de fertilizante gratuito a los agricultores mexicanos. Entonces las dos cosas van de la mano. ¿Quién está atentando entonces contra el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá? Pues los grupos conservadores tanto de Estados Unidos como de México. Y entonces esta es una lucha que va más allá de las fronteras nacionales, y entonces se impone precisamente que entre los grupos más progresistas, tanto de Estados Unidos como de México, hagan efectivamente respetar esta parte del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá. Y creo que un avance importante ya lo ha dado el presidente, por un lado al manifestar que la posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es de absoluto respeto a la soberanía nacional, y por otro lado, que el presidente de México se reunió en su gira en Estados Unidos con empresarios norteamericanos, y los empresarios norteamericanos y en general el capital extranjero
no está en la disposición que los grupos conservadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este año precisamente es el año que México ha recibido más inversión extranjera directa, casi 20,000 millones de dólares, como no se había dado desde hace más de 20 años en nuestro país. Entonces, dejando las cosas claras, el gobierno mexicano no está violentando el Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, más bien se está apoyando en este tratado, que acabamos de leer el capítulo 8, para llevar a cabo los pasos audaces en lograr la soberanía energética de nuestro país. Quienes están violentando y pretenden violentarlo por distintas vías y sobre todo haciendo una gran alaraca a través de la mayoría de los medios de comunicación, insistimos, son los grupos conservadores tanto de México como de Estados Unidos. Como en estos momentos, dice el presidente, son momentos de definiciones, pues nosotros reiteramos todo el apoyo al presidente de México. ¿Tú con quién estás? ¿Cuál es tu posición? Háznoslo saber a través del Facebook y el YouTube. Te agradezco tu paciencia y que pases muy buen día.